Muy buenas tardes a todos y todas las personas que se conectan en la tarde de hoy, 15 de diciembre, de parte del Banco de la República y su sucursal en la ciudad de Manizales. Les damos a todas las personas un fuerte y un grato saludo y los invitamos a participar en este cierre del ciclo de conferencias de culturas de Río y charlas en la sala que continúa y que tenemos el gusto de contar hoy también con Fernando Montoya, artista, arquitecto, maestrado en tecnología y estética de las artes electrónicas, con estudios en maestría en planificación urbana y regional de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales. Entonces, Fernando, nuevamente te damos la bienvenida a este espacio. Nos da un gusto volverte a tener en esta conferencia o el cierre de ciclos de conferencia de las charlas en la sala y culturas de Río y quedamos a tu disposición. Bueno, gente, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, nada, ayer estuvimos viendo un poco el tema del río como elemento, como forma, digamos, contenedora del agua, por así decirlo, en términos gruesos. Y nada, la idea un poco hoy es ver algunos artistas desde el lado de las artes electrónicas, quizás, o lo multimedial, cómo abordan, digamos, el tema del agua como una materia, ¿no? Como una arcilla o como un óleo o como una cámara fotográfica, por hacer alguna metáfora, ¿no? Como desde el arte también, un poco mezclado con la ciencia en algunas partes y con la tecnología también. Nada, se logran unas obras bien interesantes, ¿no? Como unos discursos, unas obras, unas materialidades también sumamente interesantes. Entonces, bueno, vamos a ver, nada, algunas obras de algunos artistas. Ya compartimos. Cualquier cosa, por favor, estén pendientes si tienen alguna pregunta para que la dejen. Creo que está conectado con Facebook Live, para que dejen sus preguntas, sus cuestiones, aportes, comentarios. Bueno, así que nada, vamos a compartir la presentación. Quisiera arrancar no precisamente con algo que tiene que ver con el agua, sino con una obra que se llama Arena, un film por Paranite McLaughlin. Nada, es una obra, digamos, dentro de todo sencilla, entre comillas. Hablo que es algo que retoma, digamos, el trabajo con estas plataformas, con Google Earth, y lo que se hace es construir una superposición de imágenes, una narrativa y una vista del territorio desde lo terrestre, ¿no? Que es como una figura que nosotros tenemos muy apegada, ¿no? De hecho, hace un tiempo que estaba haciendo como una pequeña investigación para un ejercicio de la cursada de una obra, encontraba una mujer, no recuerdo su nombre, la tipa tiene toda una postura del mono acuático, ¿no? Que nosotros definitivamente tenemos más similitud con los, con los mamíferos acuáticos, si se quiere decir, con los cetáceos que con los mismos monos, ¿no? Hablaba de la inexistencia del vello, de que básicamente nosotros podemos mantener la respiración bajo el agua, el tipo de parto. A la tipa la terminan echando, digamos, de la gran sociedad científica, ¿no? Su teoría la terminan apartando, pero tiene mucho sentido cuando uno escucha todo lo que ella plantea para decir que es la teoría del simio acuático, ¿no? Que provenimos más del agua que de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, quisiera arrancar un poco con esta visión que es más terrestre, ¿no? Que nosotros, un poco como lo mencionábamos ayer, somos más de lo terrestre que de lo acuático, ¿no? De hecho, conocemos mucho más incluso del espacio que del fondo de los mares, ¿no? Entonces, arranquemos con este pequeño film.
Bueno, no, es un film bien potente. No sé si llega a ser un film Muy minuto, film minuto y genial. medio. Sí, es bien bueno. Y tiene recursos, digamos, muy sencillos, un tremendo trabajo de edición y la narrativa es bien potente también, como no, como todo este tema de apropiamiento de la tierra, de la intervención humana sobre la tierra, de las conexiones, de la generación, digamos, de paisaje, ¿no? En contrapuesta, pues sería como una pregunta que estaría, digamos, hacerlo dentro de las dinámicas del agua, ¿no? De lo que muestra Google Earth usado como plataforma con temas de agua, ¿no? Pero bueno, quería un poco mostrar este trabajo antes de pasar en sí a lo que sería pensar el agua, ¿no? Digamos, cada vez que me encontraba con estos temas que más o menos vengo desarrollando, estudiando, trabajando, explorando, que tiene que ver en algunos casos con ballenas, en otros casos con ríos, con agua, con peces desde la pintura, aparecía este término, ¿no? Que me lo contaba alguien cuando trabajaba en Amazonas con estas comunidades, hablábamos de toponimia, ella me decía que había una palabra muy bonita que era como la hidronimia, ¿no? Me lo contaba porque me decía que las tierras del Amazonas son sumamente cambiantes, o sea, digamos en el video anterior veíamos que hay una toma, un ejercicio de radicarse en un terreno, de ejercer símbolos, de configurar el paisaje para sentarse, ¿no? Como que en el Amazonas ella me decía que pasaba todo lo contrario, que la mayoría de pueblos y naciones originarias son totalmente nómades, que ellos se van modificando y van andando por todo el Amazonas precisamente porque hay una modificación en torno al agua. Cada que el río y afluentes del Amazonas suben, el paisaje cambia y deja una serie de islas y zonas sin inundar, entonces ellos ya tienen un territorio armado, digamos, en torno a lo hídrico, ¿no? Que sería como, de alguna manera, esta cosa de la hidronimia, ¿no? Que digamos desde lo que es la palabra como tal o el concepto es la manera de definir, digamos, las fuentes geográficas y las fuentes de agua, ¿no? Un poco de esto hablábamos ayer, leeré, con respecto a cómo vemos el tema del agua, ¿no? Cuando las culturas dominantes están sustentadas por lógicas antropocéntricas de eficiencia, perdón por la ventana, ganancias y progreso, las aguas se vuelven casi invisibles con demasiada frecuencia, relegadas a un paso, hay algo más, a su papel fundamental como un recurso. Eh, o se vuelven sujeto generador de catástrofes como inundaciones y tormentas. Esto apunta un poco a eso, ¿no? La visión que nosotros tenemos muy sesgada, digamos, de la lluvia, del agua. Eh, Finalmente, quizás para una persona que habita el campo, que dependa del campo, el agua puede considerarse en ciertos aspectos como una bendición, ¿no? También puede generar inundaciones y toda esta cuestión, pero bueno, al menos hay una visión agradable en torno a lo que es la lluvia, ¿no? Diferente a cómo se estigmatiza, llevada al extremo de lo que es un tornado, una tormenta, una inundación, bueno, como toda esta situación, ¿no? Que nos lleva a verla como un recurso que es inmanejable de alguna manera, pero creo que es porque tenemos muy poco conocimiento, ¿no? Nos ha interesado mucho más dominar y conocer la tierra que el agua, ¿no? Y en ese sentido se hace necesario pensar estas dinámicas, estas dialécticas, esta manera, digamos, de reconocer este elemento, ¿no? Dentro de la vida de nosotros, que bueno, finalmente pues somos alto porcentaje en agua, hablamos de fluidos, hablamos de una economía fluida, de burbujas inmobiliarias, bueno, de una cantidad de conceptos que en el lenguaje están incorporados desde lo líquido, ¿no? La liquidez capital, por ejemplo, así que bueno, un poco la idea, pensar en agua trata esto, ¿no? De abordar y de estar atento, digamos, a toda esta construcción que existe desde el líquido, desde el agua, pero que no la tenemos tan asumida como sí con la tierra, ¿no? Nos interesa más un terreno y no pensar cuánto llueve, o sea, tenemos más información de un terreno en hectáreas por su ubicación a una ruta, como lo veíamos, digamos, en el video anterior. Tenemos más datos de eso que la cantidad de lluvia por año, la cantidad de humedad, los ríos adyacentes, las cuencas. Esto, ¿no? Esto se trata un poco de pensar en agua, ¿no? De revertir de alguna manera y desde nuestras profesiones, digamos, o de nuestros enfoques, ¿no? Un poco de tratar de acercarnos hacia esta otra narrativa, ¿no? ¿Qué más por acá? Bueno, esto ya está. A ver.
A ver qué tenemos por acá. Ah, bueno, acá un poco de lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo hemos incorporado en el cotidiano desde el hecho de bañarnos, limpiar la calle, saltar un charco, beber, y un poco la pregunta, ¿no? Si a través, digamos, de todas esas metáforas y todo ese contacto gestual de nuestro cuerpo que tenemos con el agua, no se genera también un lenguaje, ¿no? Como si tuviéramos un lenguaje inconsciente en estos actos, digamos, de cotidianos, de estar relacionados con el agua, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, aquí algo de lo que hablábamos un poco. A ver, muchos conceptos fundamentales y las ideas serían impensables sin un lenguaje de flujo. Por ejemplo, es un término también que lo utilizamos mucho y que va estrictamente dirigido al líquido, ¿no? Al agua, quizás en este caso. Flujo, circulación y profundidad. En discurso cotidiano, emociones inundadas, burbujean y oleadas. Un texto seco, en uno que carece de sentimiento y pasión. Nos hablamos, por ejemplo, que es otra expresión que solemos usar y que está asociada a uno de los estados, digamos, del líquido, ¿no? Nos congelamos con miedo escénico, nos unimos o nos separamos de main corriente, de la corriente. El dinero circula, los productos brutos inundan el mercado, el pasado es una profundidad y el tiempo se evapora. Son como todas estas metáforas que de lo inconsciente la tenemos incorporadas, pero la idea sería seguir pensando y quizás produciendo en torno a esto, ¿no? No tenerlo como inconsciente, sino concientizarlo, como nos pasa con el tema de la tierra, ¿no? Por ejemplo, esto un poco para introducir, digamos, lo que es el pensamiento con agua, ¿no? Que no es otra cosa más que empezar a preguntarnos por estas dinámicas, ¿no? Empezar a preguntarnos si conseguimos un terreno o si realizamos dicha actividad, cuál es el contexto hídrico que definitivamente la tiene que permear, ¿no? De alguna manera, que no hay nada que esté desprovisto, digamos, de este componente del agua, ¿no? Así que pensar en agua sería un poco o mucho eso, ¿no? Empezar a preguntarnos. En ese sentido, hay varios artistas, como lo mencionábamos al inicio, que de alguna manera abordan sus temas desde diferentes estados del agua quizás y desde diferentes ópticas y filosofías, si se quiere, el agua y su comportamiento, ¿no? Para hacer el desarrollo de su obra. Chihinkikitsu es una obra de Nelo Matsumo de 2013. El tipo lo que hace es agarrar una, a ver, lo leo directamente. Chihiki significa geomagnetismo, que son las propiedades magnéticas terrestres que no pueden ser detectadas, que eso hablábamos un poco ayer, por el cuerpo humano, pero que existen en todas partes de la Tierra. Desde mucho antes de la era de los descubrimientos, las personas han viajado con navegación utilizando brújulas que emplean geomagnetismo. De hecho, con respecto al trabajo con las ballenas, hace un tiempo veía eso, ¿no? Que revisaban la ruta migratoria de algunas ballenas, creo que en la costa atlántica, y los científicos se quedaban asombrados de la certeza o de la precisión que tenían las ballenas para migrar de un polo a otro, ¿no? Decían que tendrían que tener un tipo de GPS y acudían a que de alguna manera o viajaban con geomagnetismo para tener unas rutas de una precisión con un rango de error de 1 grado en 360 muy preciso, o que definitivamente era algo bonito también lo que planteaban, que podrían ser astrónomas de alguna manera las ballenas, porque era la única manera que tenían que se imaginaban que podían navegar con tanta precisión, ¿no? Bueno, aquí nombra algo de las aves migratorias con respecto a ese geomagnetismo que utiliza Nelo Akamatsu en esta obra. Eh, bueno, y lo que hace él es mezclar estas dos palabras, el chihiki y el suikinkutsu, que es una instalación sonora, digamos, típica o autóctona del jardín tradicional japonés, ¿no? Inventada en el periodo Edo, donde estos sonidos del jardín y cómo caen las gotas de agua generan como que eso hace parte de de la espacialidad del habitar en la vivienda y en el contexto japonés, ¿no? Y cómo este artista mezcla y combina digamos, estos dos elementos en esta obra. Un poco de lo que mencionaba, hay una combinación con la cultura y tradición asociada, pues la cultura y tradición japonesa, que tiene un uso, obviamente, pues como lo menciona, tradicional y si se quiere milenario de la contemplación y del uso del agua, de las gotas de lluvias y eso incorporado a un jardín, ¿no? Esto sería no, se me va el nombre, esto sería el jardín tradicional, ¿no?
nada, es ver eso, ¿no? Es ver cómo una cultura tiene apropiado, digamos, el tema de la relación con el agua en un cotidiano, ¿no? Como lo puede ser un jardín, ¿no? Y acá como tal está la obra de Wakamatsu, Chihikinkitsu. Bueno, una obra bastante precisa, minimalista, que es un término muy trillado, pero bueno, es el que se usa, digamos, el que reconozco ahora cómo describirla, con estos elementos, ¿no? Con un vaso de agua transparente, unas bobinas de cobre y una aguja con un pequeño flotante, ¿no? Cómo logra conformar, digamos, ese tiempo ancestral del jardín japonés, el geomagnetismo también como una cuestión natural, y cómo de alguna manera lo mezcla con las artes electrónicas, también ¿no? Con la tecnología. Lo que hace el artista es, antes de colocar las agujas, digamos, en este recipiente con agua, las agujas las magnetiza y al costado podían ver una bobina, unas bobinas armadas, caseras o manuales de cobre que están controladas con un controlador MIDI, valga la redundancia, ¿no? Que es el que hace las veces de disparador, ¿no? Con el que genera una secuencia y a través del controlador MIDI dispara, digamos, cada uno de los pulsos para que la aguja sea atraída hacia la bobina, ¿no? Flotando en el agua. Y genera esta sonoridad, pues, hermosa y esa sencillez, digamos, con la obra y también esto, ¿no? De poder trabajar con esta transparencia del agua en términos también estéticos, si se quiere, ¿no? Del espacio en blanco, de los vasos sobre una repisa, sobre unos estantes, algo pues sencillo y exquisito a la vez en ese sentido, ¿no? En el trabajo del material. Esta obra de Nelo Akamatsu también, Chosumaki, es una obra que encontraba hace poco de él también, que lo que trata de replicar un poco son los múltiples vórtices que suceden, digamos, en el universo, ¿no? Todo este tema con la espiral, con los vientos, los huracanes, bueno, las galaxias también, ¿no? En ese sentido, ¿no? Cómo eso hace parte, digamos, también de esa visión natural o amplia del universo, que incluso en términos de Van Gogh también se estudiaba ese día esta pincelada en forma de espiral, ¿no? En forma de vórtice, ¿no? De alguna manera. Eh, el agua tiene otro papel importante en esta obra, en este trabajo. En numerosas culturas el agua se asocia con la purificación. En la cultura tradicional japonesa, uno de los elementos simbólicos que utilizan el agua en este sentido es un chosuachi, un lavado de piedra para que los invitados se laven las manos cuando participan de una ceremonia del té. El agua del chosuachi purifica el cuerpo y la mente antes de entrar al santuario interior de la ceremonia del té, un refugio del mundo exterior y la vida ordinaria. Entonces, nuevamente, el artista agarra como esto fuerte de la tradición en Japón para armar esta obra también. El manejo de la materia, ¿no? También.
Bueno, nada, es increíble también como toda esta síntesis también, o sea, se ven esos frascos y parecen casi de agua también, ¿no? Por este manejo de Muy, la transparencia. Sí, es muy hermoso. genial y da la sensación como si, pues, que cada uno de esos elementos no contuviera agua, sino que fuera el agua contuviera esos elementos como si en sí ellas fuera un organismo vivo, vivo, y que cada una de las sonoridades es el agua hablando, o sea, da como esa sensación al ver esta obra. Claro, sí, cada uno en sí es como un dispositivo viviente y autónomo, porque también está esa delicadeza de trabajar, digamos, las piezas, son como pequeños megáfonos, o sea, el trabajo también radica mucho en ese sentido, pues, de la manufactura, ¿no? Y claro, no estoy seguro, creo que está imantado también por debajo del vidrio, y no sé si el movimiento lo hace a través de los minerales del agua, o si el agua tiene algún tipo de mineral férreo, digamos, que para que genere este vórtice, ¿no? Pero sí, tener razón en eso, o sea, son tal cual, son como organismos vivientes y cada uno tiene una sonoridad y una voz, logra hacer eso, sin necesidad de colocarle más cosas al agua, que eso es increíble, o sea, como decís, que el agua está tal cual hablando, ¿no? A través de estos dispositivos, digamos que son sencillos en cuanto a su materialidad, no sé si materialidad, sí, en cuanto al material también, pero la elaboración pues debe tener todo un andamiaje fuerte detrás, ¿no? Así que bueno, esta es una de las de Nelo Akamatsu, que es el primer artista que quería que pudiéramos ver. Acá hay una obra mía que ya he mostrado varias veces, pues en estos contextos de esta charla, se llama Ruta 52. Voy a mostrar un pequeño código que había hecho como parte de la obra. En realidad es un código copiado y alterado en Processing y generaba esta visualidad o esta visual utilizaba en algo más amplio interior de todo. Ya un poco el tema de la migración de las ballenas rutas, ya como esa. Esta era como una primera interacción que se había hecho en pantalla en su momento para generar cada que estabas moviendo el clip, se generaba una interacción con las rutas de migración, que fue un archivo que se consiguió con una gente en Ecuador, con un centro internacional de avistamientos de la costa pacífica, que va desde Canadá hasta Chile. Bueno, ellos fueron como muy amplios en la información, pasaron las coordenadas de avistamiento GPS de las ballenas que han visto barcos de todo el mundo, pesqueros armados, transatlánticos, pasaban esas coordenadas a este centro de avistamiento, no sé si hace parte pues, de un protocolo de navegación, y compartían este material, ¿no? Que son todos estos numeritos que ven acá, son las coordenadas de avistamiento, ¿no? Este material se usó posteriormente para otro trabajo, y acá la idea era un poco agarrar de ese tema de la ficción, ¿no? Ayer hablábamos un poco de lo mismo de este tema de que un río hable o de escuchar un río, de nosotros hablar con un río, ¿no? Cómo ser la ficción como un argumento válido en el camino del arte, ¿no? Entonces iniciaba la obra con esto, con algo más de urbanismo quizás. En las ciudades invisibles de Italo Calvino se habla de ciudades imposibles que coexisten en la superposición espacial, como un tema pues de viaje interestelar, si se quisiera, ¿no? De existencias múltiples o ubicuidades dentro de una misma ciudad, ¿no? Algunas ciudades conservan los rastros del pasado, otras pueden ser recorridas en sus calles como páginas escritas o van desapareciendo cuando el viajero avanza en su itinerario. En cada relato
La ciudad desaparece para ceder el lugar a otra posible, dando lugar a las ficciones urbanas, abriendo una grieta en espacios y tiempos creados y recreados por el viajero urbano, generando así nuevas ciudades, ¿no? Esto visto desde el caminante de cómo la ciudad básicamente es en referencia a lo que vemos, a cómo la experimentamos, cómo hemos vivido nuestras vidas. Esa es como la ciudad del caminante, de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, en algún momento con un amigo nos sentábamos en la calle a tomar algo, a fumar algo, a imaginarnos cómo sería, digamos, pensar que los buses eran como ballenas, que las motos eran como cebras, que los carros eran como, no sé, como caballos, imaginándonos como si esto fuera una especie de selva, ¿no? Y digamos que ese relato me quedó, esa charla con este amigo me quedaba muy grabada hace mucho tiempo y para esta obra, digamos, se trataba de hacer eso, ¿no? De preguntarse qué pasaría si la ruta de las ballenas migratorias no fuera por la costa atlántica desde Canadá hasta Chile, sino que pasara por encima de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un poco con esta cosa tonta, inocente, de qué pasaría si el mar no fuera el mar, sino que el mar fuera el cielo, ¿no? Que de algún modo también la atmósfera, metafóricamente, podemos decir que está cargada de agua y por qué no, ¿no? Más adelante de este trabajo empecé a encontrarme casualmente o no con muchas ilustraciones que hacían este imaginario, ¿no? De ballenas en el cosmos o de el cielo con ballenas, unos trabajos audiovisuales de hecho lindos, como coincidencia, ¿no? Ahí pensé también que esta visión era compartida por varias personas, ¿no? Y partiendo capaz o quizás desde algo anterior que es esta cosa de que para muchas culturas anteriores, milenarias o con otro enfoque, lo que es arriba es abajo, ¿no? En ese orden. Entonces, bueno, un poco esto es Ruta 52. Avenue Corrientes, 2008. Avec un de mes meilleurs amis, nous avions l'habitude de nous asseoir sur les trottoirs de l'avenue Corrientes, pour fumer parfois, regarder les gens passer, les voitures, les événements, regarder passer le temps en tout cas. Nous nous demandions si c'était le temps qui passait, ou bien nous les choses qui passions en lui. Nous disions que les voitures étaient comme des zèbres courant dans la prairie du Kenya. Les motos, pareilles à des jaguars, chassant ces zèbres, et les bus, remplis de monde, des baleines emportant en leur ventre tant d'histoires et d'imaginaires. Bueno, un poco esta línea verde que se veía mientras navegaba, acá también utilizaba Google Earth como una herramienta, digamos, de trabajo ilustrativo. Esta línea verde fue el resultado de pasar toda esta línea de avistamientos, hacer el dibujo punto a punto de esta línea y luego pasarla a las coordenadas de Buenos Aires y nada, era también un trabajo de Dios a ver, imaginarse, porque eso lo cree uno, ¿no? Termina armándose como ese mundo y emocionándose en ese sentido, ¿no? Como me dio mucho gusto saber que cuando pasé la línea, justo a 2 cuadras de mi casa, en una ciudad tan grande como Buenos Aires, había un punto donde pasaban las ballenas. Entonces, bueno, la idea con este trabajo, esto no tengo material, fue hacer una serie de proyecciones en algunos de los lugares por donde se trazaba esta línea, ¿no? De avistamiento. Eh, Recalco o recapitulo o menciono algo que se hablaba ayer también, digamos, el gusto particular que tengo por este tipo de arte que tiene respaldos multimediales, si se quiere, es que se recurre mucho a muchas personas, o sea, como que ya dejas de ser el artista que está pintando y dibujando y fotografiando a ser un artista ya en grupo, ¿no? En bloque. Digamos, para el texto el texto lo hice yo, le pedí a una amiga de Francia que si lo podía leer, a un amigo que sabe de música, le pregunté sobre frecuencias y bueno, se va componiendo de muchas manos y de muchos ojos, digamos, ¿no? La obra. Bueno, lo anterior, perdón que se me pasó, lo anterior es utilizando una aplicación de un sintetizador ruso de los años 60. Bueno, es una historia mucho más larga. Acá lo que quería es, como sale tanta información y tanto material, digamos, como insumo, la idea es poder trabajar cada uno y ver qué sale, ¿no? Esta parte de experimentar, como quizás en un laboratorio con todo esto, ¿no? Acá se estaba tratando de construir una sonoridad con estas rutas, digamos, con estas rutas que están al interior de la ciudad de Buenos Aires, por donde pasaban las ballenas también de alguna manera. Se construía un tipo de sonoridad que funcionaba como backup o como respaldo o como tráiler, digamos, del proyecto.
Este ejercicio creo que hoy sí diga, de alguna manera le puse un título por una cierta necesidad, ¿no? Le coloqué hermenéutica árbol. Esto se hizo en el marco de un seminario, como un laboratorio, una cursada, y teníamos una premisa, un ejercicio que creo que era la Bauhaus, que trataba de utilizar una hoja de papel de diario, que es el mínimo elemento para construir una obra de arte, ¿no? Entonces, como que después de darle muchas vueltas, a mí lo primero que se me vino a la cabeza antes, cuando me dijeron lo de la hoja de papel, por alguna manera se me vino de alguna manera se me vino a la mente un vaso de agua. Recalco pues que cuando eso no conocía todas estas obras que mostraba, estaba recién como iniciando con estos procesos, y se me vino y estuvo unas varias horas dándole vueltas a qué hacer, a qué hacer, a qué hacer con ese vaso, con esa agua y con ese diario. Pues no quería hacer origami o no quería, me llamaba, digamos, esta sensación. Así que se agarró el vaso con agua, se empezó a sumergir el papel en ese vaso con agua y nada, era esperar y esperar y esperar. En cierta, ¿por qué no hablamos directamente con el árbol, no? Un poco a eso iba como el trasfondo de la obra, ¿no? Como de construir el material dentro de un fluido como el agua, utilizarlo como medio, pero más allá era eso, ¿no? Como que encontrar una conexión entre el papel, el agua, el vaso era un simple recipiente y el árbol, ¿no? Y esta pregunta, pues, que reitero, que era, ¿para qué cortamos el árbol? Para convertirlo, o sea, para que matamos un árbol para volverlo papel y escribir otra vez sobre el árbol, que no nos ahorramos esa muerte y por qué no hablamos directamente con el árbol, ¿no? Como que un poco la reflexión era esa. Finalmente, el momento de exponer la experiencia, coloqué el vaso de agua en la mesa, leí el texto que había armado que hablaba de esa hermenéutica del árbol y me tomé el vaso con agua. Resulta que, todo, pues la gente quedó así como impactada, no se lo esperaba, yo creo que tampoco me lo esperaba y quien estaba a cargo de, digamos, del ejercicio me decía que lo que había hecho era un performance. Yo no conocía lo que era un performance, ¿no? Y resulta que este personaje, gustó mucho este trabajo, por eso mismo, por poner el cuerpo como experiencia, pero le abrió otra puerta, digamos, a lo que yo pensaba que era la obra. Me empezó a hablar un poco de las dinámicas que hay de contaminación de papeleras del agua en la zona de Uruguay, bueno, en toda esta zona del mar del Río de la Plata, ¿no? Que fue como que entonces la obra agarró otro camino totalmente válido y cierto que yo no lo hacía de esa manera conscientemente. Cuando él me dijo, mira, Fer, es que hay una problemática grave de contaminación del agua por las papeleras, entonces lo que estás haciendo cierra muy bien. Pues bueno, tomé, digamos, como que cada tanto armo este pequeño discurso, esta obra, para seguir apropiándome de ella como tal y viéndole todos los bordes que se abren, ¿no? Una obra de arte tiene como, se entrega de una manera, pero cada que se socializa, cada que se charla, cada que alguien la ve, se va retransformando, ¿no? Y va tomando otros relatos y otros discursos que terminan siendo todos válidos, que eso es increíble. O sea, alguien ve en un pez que yo pinto un desierto y bueno, es un pez, pero luego empezamos a hablar del desierto y es que los desiertos antes fueron mares en muchos casos, ¿no? Entonces todo termina cerrando de una manera muy linda, es como una manera de comunicarse bien particular, ¿no? Esta obra es de Rainer Krauss, creo que es un artista alemán radicado en Chile, que compone, a ver, esto es un proyecto participativo donde los habitantes de Sudamérica pueden cooperar en la construcción de un mapa base de sonidos grabados. Es un proyecto que redefine los límites del continente a partir de Internet y la colaboración de decenas de participantes en la región. Y bueno, yo creo que para esta obra, ahora vemos si la puedo abrir y compartir, el tipo lo que hace es eso, precisamente también un poco de lo que hablábamos al principio, que es generar territorio a través del agua, ¿no? Y el sonido del agua. Creo que voy a adelantar un poco. Este territorio. Aplicación de las personas, bueno, toda la parte infográfica que es muy linda. Es un poco la maqueta, es trabajar el agua, digamos, desde un contexto más desde la virtualidad o desde el net art, si se quiere. La descripción del proyecto, ese es el territorio que él arma con cada una de esas coordenadas
con los números de las coordenadas y con las visualizaciones, a ver si y acá está la lista de autores, por acá hice mi aporte, digamos, a ver si me encuentro, como este trabajo es bien interesante también desde lo colaborativo, ¿no? Lo que hice fue un archivo, un archivo de audio al lado de la Costanera Sur en Buenos Aires. Acá está el punto de las coordenadas del archivo que envié, como cada una de las personas que envió, y la sonoridad a ver si la carga, porque a veces se pone un toque, ahí está así, muy corto. Bueno, el archivo está un toque cortado, la página. Pero bueno, era eso, construir, el artista construye el territorio a través de un territorio hídrico, si se quiere, de los sonidos de, de- de los lugares que están localizados cerca de fuentes hídricas, de ríos, de lagunas, y cada persona hace el aporte y así compone esta sonoridad hídrica y este nuevo territorio, ¿no? Esta ficción también del territorio en este sentido, desde el agua, ¿no? Hidroscopia Mapocho. Esta es una artista chilena, una artista de Santiago. Este es un proyecto donde ella lo que hace es revisar los procesos, digamos, y las rutas y recorridos que hace el río Mapocho, que si no estoy mal pasa por Santiago de Chile, y lo que hace es como un trabajo de recolección de datos, ¿no? Como un trabajo de diario de campo o de recorrido para empezar a recolectar muestras y material en torno a lo que es asumir la fuente hídrica altamente contaminada también como una realidad y como un cuerpo de alguna manera compositivo, ¿no? Con toda esta cantidad de información que ella adquiere a través de esta visita de campo, digamos, ¿no? Cada gota, cada material, cada muestra de agua que se toma es analizada en laboratorio y con eso, bueno, se va teniendo un poco toda esta información para construir, digamos, lo que es esta videoscopia. Toda esta práctica, un poco también de lo científico, ¿no? Toda esta práctica de la recolección de datos y de información, ¿no? Todo el muestreo y la generación de la pieza que es hermosa también, ¿no? Que trata de generar un poco a través de múltiples medios, si se quiere. Esto creo que es una impresión láser. Eh, Cómo empieza a generar todo ese recorrido del agua gota a gota dentro de un andamiaje que podría pensarse como una ciudad o como un proceso, ¿no? A ver si más adelante se me sale. Es que acá se alcanza a ver todo este andamiaje, ¿no? Que sería como un respaldo de alguna manera, como una ciudad también, entonces, donde suceden este tipo de procesos sonoros, físicos y químicos, ¿no? Y el goteo del agua también como un constante, ¿no? Como ese flujo constante de alguna manera del río como tal, ¿no? Y dentro de ello la construcción de una sonoridad también, como un amplificado de todos los sonidos y procesos que transcurren al interior de la obra como tal, ¿no? Acá algo de la estética, digamos, del montaje como tal, del proceso. Es bien hermoso también desde la utilización de este tipo de materiales, del cobre también, que es como muy fundamental en los componentes electrónicos también, ¿no? Pero acá como tiene esa doble finalidad también de alguna manera un tipo de problemática, o ser herramienta, o ser materia prima para transmitir la problemática, digamos. Algo más de los dispositivos. Y finalmente quisiera que viéramos esta obra de este artista mexicano me parece increíble lo que el tipo tiene. Esta primera obra se llama Holoturian.
de Ariel Gusic, mexicano, nos plantea mediante un dispositivo diseñado, que es una cápsula subacuática, en la cual introduce una planta, con esta cosa de poder comunicar, con esta ficción de nuevo, ¿no? O sea, aquí no hay nada de científico, hay unos usos científicos, pero hay como un mostrar, tratar de utilizar ese lenguaje científico de alguna manera con otro tipo de versión, ¿no? Con una versión de ficción de alguna manera. Y lo que pretende Ariel Gusic con este dispositivo, al introducir la planta al interior del dispositivo e introducirlo en el mar, es tratar de generar una conversación entre los seres terrestres y los seres acuáticos, ¿no? Tener este dispositivo también que es hermoso. Ya Ariel Gusic tiene pues un vasto recorrido, digamos, en estos temas. Esta es la cápsula. Esto es Holoturian, una ofrenda terrestre creada por Ariel Gusic, la pieza central de la exposición náutica y con la cual el artista busca comunicarse con otras especies a través de la música. Pero no es una cápsula espacial, sino submarina, y lo que pretende es entablar una comunicación directa con delfines y ballenas. Esta comunicación no es en sentido figurado. Holoturian tiene gruesas capas de metal que le permiten sumergirse a grandes profundidades. Su coraza blindada protege el interior. El núcleo alberga un instrumento construido con madera de maple y pinabete que emiten sonoridades que emulan al mar. Este sonido se amplía en el agua y puede ser captado por los cetáceos que rodean el lugar. En el centro, una pequeña planta, un vestigio de la vida en la tierra, llevado a lugares inimaginables. Su fragilidad bien podría ser un recordatorio de lo efímera que es la vida. La cápsula está diseñada no solo para protegerla, también la cobija con la luz y la temperatura adecuada para que pueda vivir largos periodos. La exposición la completan diarios de viaje, dibujos y bocetos, hojas de papel que dan cuenta del proceso creativo, regalos del mar y las caligrafías, una especie de lenguaje cetáceo que el mismo artista creó. Noticias 22, Julio López. Julio López, bueno, nada, acá también trae algunos de los dibujos del tipo que me parecen fantásticos también en ese sentido, en el sentido de lo fantasioso, ¿no? Esto que empieza a albergar, digamos, toda esta cuestión de la caligrafía, digamos, durante el planteamiento de tesis, pensando también esto, que un poco el tipo lo conozco después también, y es grato encontrarse con esas coincidencias y con esos procesos también encontrados de alguna manera, ¿no? De construcción de lenguajes propios también. Síntesis que son bellísimas también desde esto, ¿no? Desde estar con las artes electrónicas también, desde lo multimedial, pero tampoco ser, sin la necesidad de dejar, digamos, todos los elementos y todas las técnicas o todas las estrategias o soportes que se aprenden, ¿no? En el recorrido de cada artista, ¿no? Y aparte, pues, puntualmente de funcionar como ilustración y registro son muy bien elaborados, son hermosos. Creo que esto sí es como, hay algo de desierto también ahí en este personaje con esta escafandra, ¿no? Esta pregunta entre arte, ciencia y tecnología que la hablábamos ayer y que, bueno, este dispositivo tiene un alto diseño de ingeniería, de cierto modo también, ¿no? Porque le garantiza a la planta toda esa estabilidad y toda esa necesidad de alguna manera, como lo mencionaban, de luz y de lo terrestre, pero que pueda habitar mucho tiempo, ¿no? Así que se está generando directamente esta comunicación entre el mundo marino y el mundo terrestre, algo puntual y concreto, que es muy hermoso de esta obra de Ariel Gusic y de casi todas sus obras que datan un poco de eso, ¿no? Un poco los dispositivos que tiene, ¿no? Y algo de la caligrafía. Esto finalmente son algunos dibujos, un tarot que estoy haciendo yo desde hace un tiempo, tratando de mantener también el trabajo manual, unas ilustraciones. Esto es otro tipo de construcción, pero últimamente comencé a incorporar también de alguna manera símbolos del arte electrónico, símbolos de la electrónica, ¿no? En algunos de los dibujos. También un poco recalcando, retomando esto de que construir, fabricar o pensar arte electrónico no precisamente implica el uso de dispositivos, ¿no? Es todo un lenguaje que está en construcción, así como trabajar con agua de alguna manera no implica necesariamente trabajar con el material en sí, ¿no? O sea, un poco creo que mencionaba esto, que de hace mucho tiempo pinto peces en óleo o desiertos que parecen mares,
Así que considero que también trabajo con el agua, digamos, desde ese discurso, ¿no? Desde esa técnica o respaldo, si se quiere. Yo creo que podríamos cortar, hay un par de cosas más, pero son más perimetrales, como para ver si tenemos alguna pregunta o para charlar un poco. Fernando, pues es fantástico lo que tú nos presentas en el día de hoy. O sea, el agua no es solo un elemento de vida, de cultura, sino también de arte, ¿no? Y el agua también inía o explora, o que hace que el ser humano también se manifieste de diferentes formas artísticas con el agua, por así decirlo. Tú hablaste de que algunas culturas, no sé si fue la japonesa, utilizan el agua como símbolo de purificación, como elemento de purificación. Vemos a lo largo de las charlas de culturas de Río, hemos visto cómo el agua en diferentes territorios colombianos es un elemento clave de purificación. Incluso en los rituales indígenas se utiliza tanto como en la limpia como en las tomas de yagé. Eh, mi pensar es, miramos cómo, por ejemplo, el antropocentrismo ha colocado ese sesgo de, pues me recuerdo mucho que desde el colegio siempre hemos mirado el agua como un estado de la materia, eh, eh, elemento de vida, bueno, sus componentes químicos, que esa montaña tiene agua, pero también se puede explotar porque tiene oro. Bueno, pero ¿será que es visible o será que es posible utilizar el pensamiento indígena desde la educación desde la educación misma para transformar ese pensamiento que tenemos, que nos ha implementado el antropocentrismo y comenzar a ver el agua no solamente como un componente químico, sino también con un componente espiritual, ritual, como por ejemplo lo hace el pueblo Misak o el pueblo Paez en el suroccidente del Cauca, o la comunidad Cogi en la Sierra Nevada de Santa Marta, que tienen una visión, una cosmovisión del agua, donde se ven mundos, se ven submundos, se ven leyes de origen, inclusive se ven como dioses o espíritus de creación en sus territorios. Sí, bien, yo creo que en algún momento me trajiste a colación algo que rondaba la cabeza por ahí. Creo que fue algo de esto se había tocado un poco ayer. Ahora que lo mencionabas, pensaba como bueno, tenemos esta cosa también de querer respetar y aceptar que estas culturas han mantenido, digamos, un tipo de pensamiento y una posición en torno a la naturaleza que lo rodea y a su contexto mucho más fiable y directa y menos agresiva también, mucho más en diálogo directamente, ¿no? Por otro lado, nosotros creo que yo no, nosotros tenemos eso también desde los que habitamos la ciudad o los que vivimos al margen, digamos, de estas naciones y pueblos, ¿no? Si hay un ejercicio, yo siento como que son capas, ¿no? ¿Qué es esto? El antropocentrismo y todo esto, que son capas que se nos instalan encima de la cabeza y lo que hace es que van desplazando esto. Un poco lo de ayer, ¿no? Ya de niños hablábamos con cualquier animal, con cualquier persona, con cualquier amigo invisible, pero se nos instalan capas y capas encima, ¿no? Yo creo que el proceso es más tratar de hacer eso, no sé si personalmente, individualmente, colectivamente o a través de academia, a través de arte, tratar de empezar a sacar esas capas, porque creo que eso nosotros lo tuvimos también, ¿no? Toda esta relación que tienen los pueblos originarios y quizás la han mantenido porque también están más en ese hábitat y lo han tratado de cuidar, ¿no? De alguna manera. Pensaría que sí se puede, pero lo vería más desde esto, ¿no? Porque siento que si tratamos de verlos a ellos o ver las naciones como un norte, creo que estaríamos dejando de ser nosotros también, nosotros mismos. Y creo que eso podría más bien perjudicar antes de hacer esto. Creo que es un trabajo muy propio de cada ser humano y de cada comunidad pequeña o de cada grupo de amigos, ¿no? Toda esta deconstrucción de alguna manera, ¿no? Y nada, eso sí, encontrarnos y discutir con pueblos y comunidades sobre estos temas, ese sí es el punto de anclaje, ¿no? ¿Cómo ves tú el agua? ¿Cómo la veo yo? Y empezar a construir quizás un discurso mucho más fuerte, ¿no? Porque finalmente también pasa eso, ¿no? Ellos cuidan y tienen toda esta relación, pero desde el otro lado básicamente se los están cagando, pues básicamente les están montando proyectos mineros
y proyectos de todo tipo de explotación que ahí no hay nada de diálogo, pues. Entonces, sí, bueno, sí hay maneras para estos encuentros, más allá de nosotros, por ahí quizás tratar de ser cómo funciona ya, es tratar de generar los encuentros. Qué bueno lo que tú dices, Fernando, y esos encuentros con comunidades indígenas que de sus dinámicas y sus lógicas culturales en un pensamiento, una relación del agua en sus territorios, nos ayuda más como comunidad a pensarnos en agua, a pensarnos en agua. Entonces te agradecemos mucho, Fernando, este ciclo de conferencias que realizaste. Magnífico, y a todos los usuarios que nos siguieron en las redes sociales. No sé si quieres adicionar algo más. A ver, qué más podría quedar por ahí pendiente? Bueno, no sé si hay algún tipo de pregunta por ahí o si está limpio por ahora de preguntas. No, por el No, momento no, pero... No, creo que no. Hay un par de cosas más que en el momento se hablarán. Otro tipo de trabajos. La misma insistencia, digamos, de ayer, digamos, yo no sé si hubo esta experiencia de este laboratorio en Armenia con chicos que están cursando, digamos, las áreas de artes y de alguna manera se sentía mucho esto como una cierta cuestión con el respeto o el temor hacia el otro, ¿no? Como no, es que por ahí no se hace esto porque de pronto al otro no le gusta, ¿no? Aunque esta cosa que parecía compleja a la hora de pensar hacer equipo, ¿no? Como que creo, insisto, el segundo llamado, pues, reiterado, a que creo que la manera es conspirar juntos, ¿no? Juntarse entre amigos y amigas, conspirar los temas, producir, discutir. Creo que esas dinámicas son las que definitivamente generan modificación, cambios y crecimiento, ¿no? En todo sentido y en todas las capas también. Así que, pues, nada, ese es el llamado también a eso y bueno, por acá andamos. Bueno, Marixa nos dice es una maravilla todo el agua y que muchas gracias por la conferencia. Muchas gracias a todos. Entonces nos vemos por aquí. Estén pendientes de la programación que tendremos el otro año y esperemos, ¿por qué no volver a tener a Fernando con nosotros acompañándonos en estas conferencias del Banco Pública, la sucursal de Manizales? Dale, no, muchísimas gracias por todo. Que tengan buena tarde y muchas aguas. Bueno, un abrazo grande. Chao, que estén muy bien. Chao, igual.